José López Sánchez es CEO y cofundador del Centro Europeo de Neurociencias. Es presidente de la Asociación de Terapias Intensivas de Neurorehabilitación. Es coordinador del Rehab Week dentro de la Sociedad Internacional de Tecnologías Avanzadas en Rehabilitación y lleva trabajando en neurorehabilitación desde el año 2000, que el año 2000 parece antes de ayer, pero no, desde el año 2000, en distintas clínicas en España, Inglaterra y Suiza. Entonces, muchas gracias por estar aquí y, bueno, cuando quieras, yo ya me siento y te dejamos paso. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí y gracias por la invitación, en especial a Julio y a Diego, con los que ya llevamos unos años teniendo relación. Y bueno, hace poco estuvo Diego ahí en nuestro centro participando en unas jornadas. Ahora nos toca a nosotros venir aquí y yo lo que os venía a contar es un poco pues cosas que a nosotros nos han ido surgiendo a lo largo de estos ya, pues van a hacer 24 años, ¿no?, que llevamos trabajando en neurorehabilitación, en donde hemos tenido distintas experiencias que nos han llevado pues al punto en el que estamos ahora. Hemos ido cambiando mucho nuestra forma de trabajar en neurorehabilitación. Actualmente estamos haciendo lo que os voy a mostrar, o parte de ello, por supuesto, y probablemente si nos volvemos a ver dentro de unos años será distinto, pero eso es lo bueno, que todo va evolucionando. Como bien ha dicho Julio, de las distintas experiencias de trabajo que tuve, quizás la que más nos ha marcado y más nos ha llevado al punto en el que estamos es cuando en 2014 nos fuimos a Suiza a vivir, y allí, digo nos fuimos porque mi mujer, que es fisioterapeuta, y yo pues nos trasladamos allí con nuestras hijas y estuvimos trabajando varios años en una clínica de neurorehabilitación en donde cambiamos la forma de trabajar que teníamos, que era la clásica de hacer 45 minutos de terapia con los pacientes que venían con suerte todos los días, pero muchos pues venían a lo mejor un par de días a la semana, 3 días a la semana, lo que fuera, a estar trabajando pues hasta 6 horas al día con un mismo paciente, ¿no? Y entonces ahí empezamos a entender un poco lo que era pues el alto rendimiento, aunque en aquel entonces no lo llamamos alto rendimiento. Luego volvimos a España y en 2019 empezamos la andadura en el Centro Europeo de Neurociencias. Y ahí desde el principio tuvimos claro que los 3 pilares fundamentales eran el tema de la formación, y ya veréis cómo os daré algunas pinceladas de lo que estamos haciendo, el tema de la investigación, y también hablaremos brevemente de algunos proyectos que estamos haciendo, y principalmente el tema de la práctica clínica, que es lo que más nos ocupa. A los que no nos conozcáis, que seguro que son muchos, pues os invito a que visitéis nuestra página web, en donde tenemos mucha información de lo que hacemos, y también a través de nuestras redes sociales. Estamos presentes en todas las redes sociales y ahí también colgamos bastante información y vídeos y mostramos nuestro trabajo para que otros profesionales, pacientes y familiares lo conozcan. Todo esto de empezar a trabajar en un centro de alto rendimiento, llamarlo de esta forma, no surge así de la nada, ni se nos ha ocurrido a nosotros directamente, no somos tan listos. Pero sí que hemos tenido influencias muy importantes de otras personas. Y concretamente este dibujo es de un laboratorio de investigación que se llama Putrino Lab, que pertenece al Hospital Monte Sinaí en Nueva York, y ahí trabaja David Putrino con otros profesionales, entre ellos también, por ejemplo, Mar Cortés, que es una médico rehabilitadora española, y ellos fueron los primeros a los que oímos decir que los pacientes neurológicos tenían que ser tratados como deportistas. Entonces ellos, en todas sus charlas, hablan precisamente de eso, de decir, bueno, si tenemos a un deportista y le entrenamos de una determinada forma en la que queremos que sea la mejor versión de sí mismo y que al final consiga llegar a las Olimpiadas y que consiga ganar la medalla de oro, ¿por qué no tenemos la misma mentalidad con los pacientes? ¿Por qué no cogemos y decimos, bueno, vamos a hacer de ti la mejor versión de ti mismo y vamos a intentar que llegues a las Olimpiadas y que consigas el oro? Muchas veces todo lo contrario, los pacientes ya desde un principio se les trata como, bueno, pues ha tenido un ictus, ha tenido una lesión neurológica, uy, pobrecito, uy, no va a recuperar mucho,
incluso, uy, ya es mayor, y entonces al final desde el principio ya se empiezan a poner peros y problemas, más que desde el principio tener la mentalidad de vamos a llegar a conseguir lo máximo. Entonces, por ejemplo, David Putrino tiene una charla de estas TED, que si lo ponéis en Google lo encontraréis, que se llama We Don't Treat Patients, We Treat Superheroes. Y en esa charla es muy inspiracional en ese sentido, ¿no? Que ellos dicen, no tratamos pacientes, tratamos superhéroes. E incluso pues, a los niños les visten, como veis, con capas de Superman mientras están haciendo sus terapias intensivas. Entonces nos pareció un cambio de enfoque brutal y además fue hace 4 años precisamente que tuvimos el placer, y aquí hay algunas compañeras que estuvieron allí en CEN, de tener a David Putrino y a Marc Cortés y verles en directo. Entonces, pues lo que hacemos un poco, pues a lo mejor está sintetizado en esta foto, ¿no? Muy a menudo vemos fotos de deportistas, ¿no? De gente del baloncesto, pues haciendo canastas, los espectadores pues con caras de asombro, de admiración, pero muy pocas veces vemos eso en los pacientes, ¿no? Que en esas caras de emoción, y los propios terapeutas, ¿no? En este caso Andrea, que es una fantástica terapeuta que tenemos, pues cómo se le ve en la cara que está disfrutando, ¿no? de ese momento. No obstante, el problema que se tiene en neurorehabilitación, o por lo menos así nosotros lo vemos, es que muchas veces la visión está muy parcelada. Y entonces, pues, algunos conoceréis esta imagen, ¿no? En donde, claro, cada uno interpreta la realidad a su manera, y muchas veces, como hay muchos profesionales distintos implicados, pues cada uno lo ve de su forma, ¿no? Y el fisioterapeuta pues lo ve desde la parte de fisioterapia, el médico desde la suya, el terapeuta desde la suya, y a veces no les tenemos juntos trabajando. Y muchas veces tenemos pacientes que van al fisioterapeuta a un sitio y que van al psicólogo a otro y que el médico le ve por otro lado, pero entre ellos no están hablando, no están comunicándose o no están coordinándose. O luego tenemos distintas técnicas dentro de un campo de conocimientos de la fisioterapia, en donde si un fisioterapeuta es de la técnica tal, pues ve al paciente de una manera, y si es de la técnica Pascual, pues lo ve de otra manera, ¿no? Y entonces al final tenemos como una visión muy sesgada, en donde no conseguimos ver al elefante en su totalidad, sino que solo vemos una pata, una oreja o la cola. No hace mucho, en 2022, estamos en 2024, en 2022, cuando un día, pues yo creo que el cerebro funciona así, se va nutriendo de distintas informaciones y de repente un día te surge una idea, ¿no? Y entonces la idea que me surgió es, oye, pero claro, deportistas, pues los deportistas tienen centros de alto rendimiento, ¿no? Y entonces me puse a buscar centros de alto rendimiento y me puse a ver todas las páginas web de todos los centros de alto rendimiento y me puse a ver todos los vídeos que encontré de centros de alto rendimiento en España y en el extranjero. Entonces, si vemos que es un centro de alto rendimiento, pues te dicen cosas como entorno óptimo para el desarrollo y entrenamiento, donde se maximiza el rendimiento, instalaciones de alta calidad, servicios de entrenamiento especializado, atención médica y científica, el apoyo necesario para lograr el nivel más alto de excelencia, instalaciones deportivas avanzadas, entrenadores especializados, profesionales que trabajan en colaboración para optimizar el desarrollo y rendimiento. Y luego pues, te destacan el papel importante que tiene la investigación y el desarrollo de métodos avanzados de entrenamiento. Y entonces, entre otros, por ejemplo, pues vi el centro de alto rendimiento que es de Red Bull, con el que también ha colaborado, por ejemplo, David Putrino, y ahí podéis ver cómo a un atleta se le evalúa desde distintos aspectos y también se le trata desde distintos ámbitos. Y entonces lo que nosotros pensamos es, bueno, parece que parte de esto pues ya lo estamos haciendo y vamos a ver qué podríamos seguir haciendo para implementar este modelo, pero dentro de la neurorehabilitación.
Entonces eso nos ha llevado a que a lo largo de estos 4 años y pico que llevamos con el Centro Europeo de Neurociencias, pues hayamos ido cada vez implementando más cosas. Hasta, por ejemplo, pues recientemente hemos empezado con un pequeño rocódromo, ¿no?, como aparece en esta fotografía. Entonces, si vamos repasando cada una de las cosas que van diciendo que en la definición de los centros de alto rendimiento que es, pues una de ellas es instalaciones de entrenamiento avanzadas, gimnasios equipados con tecnología de vanguardia, áreas de entrenamiento específicas para cada deporte, pistas, canchas, piscinas, etc. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer en CEN, que es ir creando distintos espacios en donde los profesionales, las tecnologías, el entorno, las técnicas que se utilizan van dirigidas a trabajar cada uno de los problemas, cada uno de los aspectos deficitarios que tienen los pacientes y a potenciar aquellas capacidades que tienen, ya sean también motoras como cognitivas, ¿no? Muchas veces, pues evidentemente tenemos el sesgo de centrarnos más en la parte motora, pero también tenemos neuropsicólogos, logopedas, como luego veremos. Entonces yo os había traído a lo largo de la presentación pues algunos vídeos para ilustrar algunas cosas de las que hacemos. Pues muchas veces estas charlas son puramente de diapositivas y pocas veces se ve lo que se hace en el día a día. Entonces ahí hacemos, como habéis visto, pues desde pruebas de esfuerzo. Yo creo que somos los primeros, o no conozco muchos sitios. Conozco, por ejemplo, en Canadá está un fisioterapeuta español que se llama Marc Roig, que trabaja desde hace muchos años en un laboratorio que se llama Memory Lab, y allí hacen pruebas de esfuerzo con pacientes neurológicos. Pero como veis, pues tenemos entrenamientos que evidentemente adaptados a cada persona, a cada patología y a sus problemas, pues van dirigidos hacia mejorar sus capacidades, en este caso físicas y por ende también cognitivas, evidentemente, porque van muy unidas. Tratamos adultos, no tratamos niños, aunque sí que tenemos, por ejemplo, pues niños de 12, 14 años, ¿vale?, pero no más pequeños, y tenemos todo tipo de tecnología, todo tipo de patologías, perdón, desde principalmente son ictus, es lo que más hay, pero traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares y en menor medida pues otras patologías neurodegenerativas también, esclerosis múltiple, Parkinson, etcétera. Y bueno, como veis, pues aparecen muchas tecnologías, pero también aparece el paciente, pues como en este caso, en otras situaciones pues más habituales, como en una pista de tenis, en una piscina o en un gimnasio, por ejemplo, que tiene cerca de su casa. Muchas de estas actividades al final van ligadas a lo que son motivaciones, intereses personales particulares que tienen cada uno de los pacientes. Van ligados a actividades previas deportivas que ellos hacían o que les gustaría hacer, o, como digo, motivaciones que tienen pues importantes, ¿no? Y lo mismo hay pacientes con niveles más altos que pacientes con problemas importantes, como ese que aparecía con el remo, por ejemplo, era un paciente que no era capaz ni siquiera de mantener el tronco en sedestación, o sea que realmente se puede trabajar con una variedad de, digamos, de grados de afectación muy grande, desde personas muy afectadas hasta personas menos afectadas. Evidentemente, en personas más afectadas será más necesario el uso de tecnología para poder hacer posible el entrenamiento, o, como se veía también en esa pequeña secuencia, a lo mejor hacen falta 2 terapeutas en vez de 1.
Sí que muchas veces cuando aparece tanta tecnología, pues eso nos dejamos un poco embaucar por la propia tecnología, que evidentemente es muy sexy y vende mucho, y a nivel de marketing es una herramienta fabulosa. Pero nosotros, que estamos muy metidos desde hace muchos años en tema de tecnología y empezamos a utilizar los primeros brazos robóticos en el 2005, o sea que ya llevamos unos años, y como ha dicho Julio, estamos en la Sociedad Internacional de Tecnologías Avanzadas en Rehabilitación, siempre decimos que no es la tecnología lo importante. Lo importante son los principios de rehabilitación que hay detrás. Entonces siempre decimos la tecnología es simplemente la herramienta que tú utilizas para llevar a cabo algo, pero no es el tratamiento en sí mismo. Lo que sí que es importante, y hemos visto, y como veis, pues por ejemplo, esta imagen está sacada de un artículo en donde se habla de cuáles son los principios que se deben utilizar en deportistas para mejorar su ejecución, performance, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque se ve pues, que todos llegan a lo mejor a un estado de estancamiento, de plató, y claro, ellos lo que proponen es que el entrenamiento tiene que estar basado en variabilidad, y variabilidad no solo de tareas, sino variabilidad de enfoques hacia donde está dirigida la terapia. Y entonces, pues como veis, hay una parte cardiopulmonar, hay una parte muscular y hay una parte centrada más en lo que es el funcionamiento del sistema nervioso central. Y creo que este es un aspecto muy importante, y ya que además yo estoy aquí un poco infiltrado dentro de unas jornadas de fisioterapia, uno de los problemas principales que yo veo en la fisioterapia en general, y evidentemente es una crítica constructiva con todo el ánimo de aportar, es que se está demasiado centrado en la parte muscular. Y entonces yo muchas veces, pues en el día a día, con mis compañeros fisioterapeutas, no, porque este paciente, el problema es que el recto anterior del cuádriceps, no, ese no es el problema principal, nunca es el problema principal el recto anterior, ni el aductor, ni el gemelo, ni el tibial anterior. El problema principal es el problema neurológico, y luego evidentemente pues tiene consecuencias a nivel del sistema muscular. Y claro que trabajas el sistema muscular cuando estás haciendo entrenamiento de fuerza, pero hacia donde va principalmente el efecto es hacia el sistema nervioso central. Y eso no lo debemos nunca olvidar, porque si lo olvidamos, al final las intervenciones pueden ir simplemente dirigidas al músculo, ¿no? Y entonces, que si la fascia, que si la punción seca, que si... Perfecto, pero no olvidemos que el paciente tiene una patología neurológica, no una patología muscular. Entonces, otro vídeo que... No sé si en este se puede quitar el volumen, porque tiene la típica música esta que se pone sin licencia, ¿no?, de los vídeos. A ver ahora, para que no asuste a nadie. Eso es. Entonces, en este otro vídeo, pues lo que vemos sí que vemos esa variabilidad en cuanto al entrenamiento, en este caso, pues dirigido más, digamos, hacia la parte del reentrenamiento del caminar, de la marcha, del equilibrio, que suele ser uno de los objetivos más importantes que tienen muchos pacientes. Yo, que como hemos comentado anteriormente, empecé en esto, bueno, empecé a trabajar en el 2000 y evidentemente pues empecé la carrera antes, y he estado viendo distintos centros y he estado rotando y he estado haciendo prácticas, etcétera. Realmente me siento orgulloso al ver estas imágenes y compararlas con lo que tengo en mi memoria de lo que era la rehabilitación neurológica en aquellos años, ¿no? En donde pues tanto los entornos, las unidades, las actividades, ver a los pacientes principalmente tumbados en una camilla, en una sala clásica así de rehabilitación en los sótanos de los hospitales, con poca luz, con
cosas, con materiales así un poco antiguos. Creo que las cosas han cambiado para bien, y no solamente en nuestro centro, evidentemente, sino en muchos otros centros y muchos otros hospitales, y creo que hemos avanzado bastante en estos últimos 20 años. Pero todo esto son imágenes, pues eso, de cosas que nosotros hacemos en el día a día para mejorar esas capacidades de locomoción de los pacientes. Yo voy a estar, además, a lo largo de todas las jornadas aquí, o sea que si alguien luego en los descansos, en la comida, en cualquier momento, también le apetece acercarse para comentar, para preguntar, pues encantado. Espero que dé tiempo a alguna pregunta, pero si no, a lo largo de todas las jornadas, con gusto podemos hablar de lo que queráis. Uno también de los principios fundamentales en los que se tiene que basar la rehabilitación y el alto rendimiento es que las tareas que está haciendo el paciente tiene que prestar atención. Parece una obviedad, pero no lo es tanto, porque muchas veces pues hay muchas cosas que se hacen en rehabilitación en donde el paciente está totalmente distraído. A lo mejor están haciendo una movilización y se está hablando del fútbol o se está hablando de cualquier otra cosa. Realmente aquellas tareas en donde nosotros no estamos plenamente concentrados en lo que hacemos probablemente no tengan mucho efecto de aprendizaje, ¿no? O tengan un aprendizaje implícito que pues llega hasta donde llega. Entonces, la parte de atención es fundamental para nosotros, incluso hasta cuando hacemos movilizaciones, y nosotros lo llamamos movilizaciones activas, en donde el paciente está hasta todo el rato diciéndonos qué es lo que está sintiendo, hasta ayudando, hasta... No es una movilización pasiva, ¿no? Aparte del ejercicio, como habéis visto, y una parte muy importante que también estamos desarrollando, llevamos un tiempo y en las jornadas se va a hablar de ello, que es el tema de la neuromodulación, ¿no? Y la neuromodulación, pues bueno, seguro que luego comentamos o comentan los compañeros más cosas. Hay muchos tipos de neuromodulación, pero al fin y al cabo pues a lo que van dirigidos es a fomentar la famosa plasticidad, que a mí no me gusta casi decirlo porque es un término demasiado del que se abusa demasiado, pero bueno, fomentar esos cambios que existen en el sistema nervioso central. Y eso, neuromodulación hay de muchos tipos, ¿no? Neuromodulación puede ser una neuromodulación química, y entonces evidentemente pues tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen dolor y que toman gabapentina, y la gabapentina lo que hace es que modula el dolor a través de un efecto químico. Tenemos pacientes que tienen inyecciones de toxina botulínica y también es un agente químico que modula el tono muscular. Tenemos estimulación eléctrica, tenemos estimulación magnética transcraneal, estimulación transcraneal de corriente directa. Tenemos muchas vías a través de las cuales podemos en algunos pacientes potenciar los efectos que luego tenga el entrenamiento. En este caso, ya sabéis que en deportistas, pues si toman determinadas sustancias se considera doping y entonces pues no, eso está muy vigilado. Pero a día de hoy, por ejemplo, el tema de la estimulación magnética transcraneal o estimulación transcraneal de corriente directa no está regulada en deportistas y se está empezando a hablar de ello porque hay estudios incluso que dicen, no, pues si pones estimulación transcraneal de corriente directa puedes ver efectos sobre la mejora de la fuerza y tal, y entonces dice, vaya, pues puede haber algún deportista que esté utilizando eso para mejorar su rendimiento. ¿Eso se consideraría doping? Pues se está empezando a debatir sobre ello. Un aspecto muy importante es el tema de los datos. Y este es otro aspecto que todas las clínicas de neurorehabilitación deberían cumplir, y que es una recogida sistemática de datos de lo que hacemos con nuestros pacientes. En este caso nosotros hemos desarrollado una aplicación propia a través de la cual vamos viendo en cada uno de los pacientes cuál es la evolución que está teniendo. Los vamos comparando en las distintas medidas con otros pacientes y con los datos de normalidad y sacamos gráficas según una campana de Gauss para distribución de normalidad para ver si el paciente está mejorando, pues como suelen mejorar la media de otros pacientes, o por encima o por debajo, para ir viendo cómo cambiar eso. Pero de tal forma que al final
lo que podemos hacer si recogemos de forma sistemática datos es, a lo largo del tiempo, ir publicando cuál es el efecto realmente que tiene la rehabilitación y en un entorno real, porque muchas veces los estudios están hechos en unas condiciones, claro, que a nivel metodológico, científico, son las que deben de ser, ensayos clínicos aleatorizados, en donde se selecciona la muestra, en donde se selecciona lo que se hace, pero se aleja muchas veces de la realidad de lo que luego se hace en los centros. Y entonces, cuando tenemos estudios en donde la muestra no se coge a pacientes con problemas cognitivos o problemas comunicativos y luego tú tienes un porcentaje muy alto de pacientes con estos problemas, ¿cómo aplicas esos resultados de la investigación al día a día? Entonces, cada vez habiendo un cambio de tendencia más hacia recoger lo que se hace en la práctica clínica diaria, estudiarlo y ver cuál es el efecto que tiene, porque sería pues como un tipo de investigación que evidentemente tiene sus sesgos, pero que sería más aplicada a la realidad. Y claro, los centros tienen que cumplir con distintos criterios de excelencia, ¿no? Y recientemente pues, se ha publicado, por ejemplo, esta guía en donde se habla de cuáles son esos criterios. Y el primero, el más importante, es el resultado que obtienen los pacientes. Por eso es importante el tema de recoger datos. Y luego pues, la investigación y el trabajo interprofesional que estábamos hablando, intercambio de conocimiento, liderazgo, educación, etcétera. Entonces, lo mismo, hay que crear entornos, y nosotros creamos este que llamamos Rehab Gym, pues, porque veíamos que cada vez iba apareciendo más evidencia de que el ejercicio físico es bueno, pero luego los pacientes no se integraban dentro de un circuito, digamos, de ejercicio físico, como la gente puede hacer de que va al gimnasio o entrena en su casa y hace ejercicio para estar saludable, para encontrarse mejor. Y en este caso, nosotros mandábamos a los pacientes a gimnasios que había cerca de sus casas y entonces los monitores decían, ya, pero ¿y yo qué hago contigo, no? Si tú estás ahí en una silla de ruedas o tienes problemas para mantener el equilibrio, pero no sé qué hacer. Y entonces no había un encaje bueno de los pacientes con los gimnasios. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a crear nuestro propio gimnasio para entrenar a los pacientes y para que si el día de mañana van a un gimnasio cerca de su casa, pues ya han tenido la experiencia de trabajar en uno y saben que lo pueden hacer y cómo lo tienen que hacer. Igual, como decíamos, por la parte de educación, pues es muy importante y nosotros montamos hace tiempo una parte educativa, la llamamos Zen Academy, pues ya sabéis que lo que se pone en inglés suena más cool, entonces pues, pero lo importante es que hacemos cursos de formación en donde traemos pues a gente de referencia y en este caso, por ejemplo, este es de uno que hicimos recientemente sobre estimulación eléctrica con Ines Bersch, que es pues la responsable, la directora del Centro Internacional de Electroestimulación en el Hospital de Parapléjicos de Suiza, en Nottwil. Seguimos repasando los criterios de centros de alto rendimiento y vemos pues, que el otro era el asesoramiento técnico de entrenadores especializados, profesionales altamente cualificados y experimentados para esa orientación técnica y entrenamiento específico. Y esta es una foto actualizada de nuestra plantilla, justo de esta semana. No habíamos conseguido estar todos juntos, pero aquí sí que lo estamos y aquí estamos pues desde profesionales de la neurología, de la fisioterapia, de la terapia ocupacional, de la ortopedia, de la logopedia, de la neuropsicología, de la optometría, de la actividad física y del deporte, nutricionista y otras especialidades médicas. Y se me ha olvidado también, aunque no está en esa foto, también colaboramos con ingenieros biomédicos, en este caso pues una gran amiga que es Liliana, que trabaja en Suiza y con la que estamos haciendo también proyectos de análisis de datos y esto que veíamos antes. De tal forma que al final el centro de alto rendimiento, como lo tenemos concebido a día de hoy, que ya os digo que por suerte es algo que va cambiando continuamente y que vamos aprendiendo de un montón de errores que vamos cometiendo y que vamos probando cosas y lo que nos funciona lo seguimos haciendo, se basa en una parte de estudios neurológicos y o neurofisiológicos, una parte de farmacología, de farmacogenética,
de neuromodulación, de análisis y luego intervención sobre el tema de la alimentación, sobre el sueño, grupos de familia, el tema de las funciones visuales, pruebas de esfuerzo, manejo de la ansiedad y el estrés, hacemos intervenciones en el hogar, manejo de la espasticidad, telerehabilitación, ortopedia y ayudas técnicas, con la intención de que sea un lugar donde cada persona pues, puede rendir a ese máximo nivel, un lugar donde se abordan todos los factores que pueden influir en el progreso y un lugar donde cada persona pues, puede desafiar los límites de su propia lesión, de su propia condición. El apoyo médico es fundamental. En este caso nosotros consideramos que el profesional de referencia médico para la neurorehabilitación debería ser el neurólogo. Y es así como lo aprendimos en Suiza y como se trabaja también allí. Y evidentemente pues hay otros profesionales médicos de otras especialidades como medicina rehabilitadora, de ortopedia, de cardiología, etcétera, que también colaboran y que son importantes. La parte de investigación es muy importante y, por suerte, cada vez estamos metidos en más proyectos. El año pasado nos concedieron un proyecto europeo junto con otras compañías, instituciones de Alemania, de Portugal, de España, para desarrollar un sistema de electroestimulación coordinado con EEG y con MG. Y estamos ahora también con otros proyectos que están a punto de salir y cada vez queremos meternos más en esa parte de investigación porque consideramos que es básico. Y muchas veces el gran problema, sabéis, que es que los centros clínicos están por un lado y los centros de investigación están por otros, pero no hay como buena coordinación entre los centros clínicos y los centros de investigación. Por ejemplo, el Shirley Ryan Abilities Lab en Chicago pues sería un ejemplo de cómo juntar la parte investigadora con la parte clínica y nosotros, pues, una vez más, inspirados por ellos, es lo que estamos intentando hacer en nuestro centro. Un último vídeo que también nos había traído, en este caso pues también que tiene que ver con la parte motora, pero más de entrenamiento intensivo de la extremidad superior, en donde pues una vez más veis ejemplos de distintas tareas, distintos perfiles de pacientes o distintas tecnologías o técnicas que se utilizan en este caso para trabajar el miembro superior. Que por otro lado es, dentro de la parte motora, probablemente la parte más difícil, más desafiante, porque es más compleja, evidentemente, todo el control que tiene el miembro superior comparado con el miembro inferior. Pero una vez más, lo que nosotros intentamos es, aplicado al miembro superior, pues aplicar ese entrenamiento intensivo y con mucha variabilidad de tareas en donde la persona pueda llegar a explotar al máximo sus capacidades. Y en este caso, pues estamos viendo tareas concretas. Una parte importante es la dosis, una parte importante es cuánto hacemos estas tareas, porque claro, pasa lo mismo, que podemos ver que una máquina es muy interesante y que puede ayudar al paciente, pero si no se hace a la dosis adecuada no va a funcionar. Entonces, pues, por ejemplo, un sistema de soporte de peso del miembro superior es fantástico porque quita al principio el peso de la gravedad, que es el que muchas veces hace que los pacientes pues, no puedan mover bien el brazo, que aparezcan más las sinergias flexoras, etcétera. Pero si se utiliza 30 minutos a la semana, no sirve para absolutamente nada. Es un placebo. Es como también hemos dicho muchas veces, es una dosis homeopática. Entonces, al final, las dosis homeopáticas pues, tienen el efecto que tienen. Y por otro lado, también nos parece importante, y antes se ha comentado,
Nosotros decimos muchas veces que hacemos, porque también nos mola decirlo, que hacemos investigación translacional. ¿Qué significa? Pues que al final lo que se supone que se debería hacer en las clínicas, que está en los estudios, ¿no?, lo aplicamos y entonces decimos, bueno, ¿esto está funcionando o no? Si dicen que hay que hacer protocolos de Constraint Induced Therapy, si hay que hacer electroestimulación, si hay que hacer práctica orientada a tareas, ¿qué es lo que pasa si lo hacemos? ¿Entrenamiento de fuerza? Pues eso es investigación translacional. La nutrición deportiva es un aspecto que se tiene muy en cuenta en los deportistas, pero en los pacientes no. Y desde que nosotros llevamos haciendo análisis de la composición corporal, y esto es un ejemplo de pacientes que tenemos nosotros en el centro y del resultado que se obtiene, pues, por ejemplo, tuvimos hace poco una paciente que vino a nosotros, mayor, que llevaba ya un tiempo haciendo rehabilitación y cuando le hicimos el estudio de composición corporal, pues vimos, como veis ahí, que estaba deshidratada, que estaba con una pérdida de masa muscular brutal, que estaba desnutrida, que estaba... Entonces, ¿cómo vas a poder hacer un tratamiento intensivo o no intensivo, cualquier tipo de tratamiento en una persona en la cual las condiciones físicas ya básicas, elementales, de nutrición y de hidratación no son las óptimas? Es imposible. Pero ¿cuántas veces analizamos a los pacientes desde ese nivel para ver realmente en qué estado están? Pues pocas veces. Otra parte es la psicología deportiva y entonces, pues claro, a los deportistas también se les trata desde este punto de vista y se considera muy importante. Y a veces pues hay deportistas de élite que de repente dicen, pues está pasando por una mala racha, hace un mes que no mete ni un gol. Y luego, no, es que está deprimido, es que está pasando por una mala racha, es que, o sea, que él sigue siendo el mismo, él sigue teniendo todas sus capacidades físicas fantásticas, pero está pasando por una mala racha porque lo ha dejado con la mujer o no sé qué problemas tiene, y entonces eso hace que su rendimiento ya deportivo sea peor. Pues imaginaros los problemas psicológicos y emocionales que pueden tener los pacientes con afectaciones neurológicas, ¿no? Por eso, claro, nosotros, pues nuestras psicólogas, neuropsicólogas, pues son fundamentales en ese aspecto, y ya no solamente con el paciente, sino con el familiar que le está acompañando. Y luego hay una parte, siempre que se habla en los centros de alto rendimiento para deportistas, que son las instalaciones de recuperación, ¿no? En donde se les dan masajes, en donde tienen saunas, en donde tienen jacuzzis, otros recursos para ayudar en la recuperación después del entrenamiento. ¿Cuántas veces habéis visto a pacientes con afectación neurológica que tengan este tipo de recursos a su alcance? Pues probablemente muy pocas, ¿no? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues como decía Aznar, estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente en un futuro próximo os podré contar más cosas. Y hay una parte de alojamiento y logística. Los centros de alto rendimiento tienen una modalidad en la que los deportistas van pero no viven allí, y otra modalidad en la que van y viven allí, ¿no? Y muchas veces cuando van y viven allí, ellos lo que dicen, y he visto varios vídeos, como por ejemplo de Gervasio de Fer, ¿no?, que es un deportista ahí de élite que contaba su propia experiencia, y él contaba cómo cuando empezó ya a vivir en el centro de alto rendimiento ya todo cambió, porque era como estar de las 24 horas del día concentrado en su rendimiento, en su recuperación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues también nosotros estamos pues ahora con la construcción de unos apartamentos que van dentro del propio centro para que los pacientes que puedan pues estén allí ingresados, y entonces ya sea como un centro de alto rendimiento en donde de las 24 horas del día les tenemos controlados, en buen sentido, para que su rendimiento sea el 200%. Y lo último es que se habla de programas educativos, es decir, que a los deportistas hay que ofrecerles también seminarios, talleres, programas educativos para su desarrollo. Pero a los pacientes y a los familiares, pues muchas veces no se les ofrecen estos programas educativos. Entonces, de esa forma, también estamos terminando ahora una plataforma en la cual los pacientes y los familiares tendrán distintos materiales
sobre temas que suelen ser recurrentes, que tienen dudas y que tienen problemas, para que puedan acceder a ellos y puedan también seguir mejorando en el conocimiento de lo que les pasa, de por qué les pasa y de qué hacer para mejorar esa condición. Así que, en resumen, un centro de alto rendimiento, en este caso de neurorehabilitación, tendría que estar diseñado para proporcionar un entorno integral que cubriera todas las necesidades de los pacientes de alto nivel, nosotros los llamamos pacientes también de alto nivel, desde el entrenamiento físico al apoyo médico, psicológico y científico, ¿no? Y con esa idea de optimizar todos los aspectos de la preparación y el rendimiento deportivo para que al final puedan recuperar al máximo, porque nosotros creemos firmemente en que cuando el paciente no recupera más, no es porque no tenga la capacidad, excepto casos muy límites, ¿no?, de lesiones realmente devastadoras, pero en un 90% de los casos, cuando el paciente no mejora más, es porque no hemos ofrecido las condiciones oportunas para ellos, o bien del entorno, o bien de las actividades, o bien de que hayamos tenido en cuenta todos los factores que le están influyendo. Y bajo esa premisa, pues es bajo lo que estamos trabajando y bajo lo que hacemos, pues, este trabajo que os he mostrado, que espero que os haya parecido interesante y que, como os decía, pues estoy abierto a que podamos debatir sobre ello e intercambiar ideas. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias, José, por la presentación y enhorabuena por las instalaciones que tenéis, que vamos, son una pasada. Pues tenemos ahora un turno de preguntas y si hay alguien que quiera preguntar algo, es el momento. Pues nada, voy a hacer yo una pregunta. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante. Y lo único, pues si me ha dado curiosidad, por ejemplo, nos has contado que hacíais a lo mejor terapias de 6 horas al día, entiendo, pero bueno, no entiendo nada, entonces me gustaría un poco cómo estructuráis esas intervenciones, si desde distintas disciplinas, qué periodos de descanso y qué condiciones deben tener los pacientes para poder hacer esas intervenciones tan intensivas, o si se puede hacer con todos, con determinadas pautas. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pues, a ver, las 6 horas son con descansos, entonces, pues cuando un paciente hace 6 horas, empieza con un bloque normalmente hablo en general, ¿vale? Luego puede haber ajustes, pero de 1 hora y media, luego tiene media hora de descanso, hace otra hora y media, luego tiene 1 hora de descanso, que suele ser además la de la comida y es más larga, pueden incluso echarse una siesta y tienen instalaciones, sitios en donde pueden comer y después echarse y descansar. Luego tienen por la tarde otro bloque igual, 1 hora y media, descanso de media hora y 1 hora y media. Entonces, pues así los descansos van haciendo que puedan ir recuperando. Respecto a en qué se centra, pues hay pacientes que vienen solamente a hacer rehabilitación intensiva de la marcha o del miembro superior y las 6 horas son sobre marcha o miembro superior. O hay otros que a lo mejor combinan marcha con una intervención de logopedia o de neuropsicología, pero que a veces puede ser sobre un tema solo, sobre un miembro superior y estar 6 horas o incluso... Nosotros todavía no lo estamos haciendo tratamientos intensivos de logopedia de 3 horas al día, pero en este Shirley Ryan de Chicago hacen intervenciones de 6 horas al día de logopedia, ¿vale? ¿Y qué tipo de pacientes? Pues evidentemente pacientes que tengan un nivel medio alto pues suelen ser los candidatos más comunes, pero nosotros hemos hecho también terapias intensivas de 6 horas con pacientes en estados de mínima consciencia, de vigilia sin respuesta.
Y en ese caso, pues con los mismos bloques y haciendo pausas y en los descansos dejándoles que se tumbaran y dormir, etcétera, pues al final hemos conseguido hacer las 6 horas. Evidentemente hay días que rinden mejor, hay días que rinden peor, hay momentos en donde tienes más respuesta y momentos menos, como todos, pero es posible con perfiles muy variados de pacientes. Hola, bueno, primero la enhorabuena por el trabajo que desarrolláis, ya que me ha parecido súper interesante todo la ponencia y me he quedado mucho con la recogida de datos, ya que, bueno, en mi opinión en fisioterapia cojeamos un poco en la recogida de datos y en devolver esta información a los pacientes y a sus familias. Y me gustaría saber un poco cómo lo hacéis, si es a través del software, de los equipos tecnológicos, si utilizáis equipos como electromiografía de superficie, y también en estos pacientes, aprovechando la pregunta de la compañera, en estos pacientes de mínima consciencia, pues ahí es muy difícil objetivizar sus progresos. ¿Cómo lo hacéis? Muchas gracias. Nada, gracias a ti por la pregunta. Vale, pues a ver, voy a empezar por el final. Los pacientes de mínima consciencia. Efectivamente, cuanto más afectado está el paciente, más difícil es aplicar escalas de valoración. Ahí está el Coma Rating Scale, que es la típica escala que se aplica en pacientes de mínima consciencia, que eso es el básico, y luego lo que nosotros hacemos es como fabricar escalas concretas para medir aspectos concretos, como por ejemplo, en muchos de estos pacientes que no tienen el control cefálico durante todo el día o que no tienen los ojos abiertos durante todo el día. Entonces lo que vamos haciendo es una medición de cuánto tiempo son capaces de mantener control cefálico o cuánto tiempo mantienen los ojos abiertos y por ejemplo se pueden diseñar, y lo hemos diseñado, programas sencillos de estos de ordenador en donde tú estás haciendo la terapia, tienes el ordenador al lado y cada X tiempo, cada 10 minutos te salta un mensaje en donde te dice ¿cómo tiene el paciente los ojos? ¿Los tiene cerrados, los tiene abiertos o los tiene semiabiertos? Y entonces tú respondes, pum, le das, y así lo estás haciendo durante todo el día, durante todos los días. Y ese programa lo que te saca luego es una tendencia de hacia dónde va el paciente. Porque claro, si tú dices, le mido ahora, pues lo tiene cerrado, vaya, pues no. Pero si haces esas mediciones a lo largo del día, lo que vas encontrando, porque tiene mucha variabilidad, son tendencias. Y entonces vas viendo si la tendencia es que en los últimos 15 días o en el último mes el paciente tiene más los ojos abiertos o tiene más control cefálico o hace más minutos de control cefálico entonces van midiendo aspectos concretos que te van dando indicaciones de si la persona está evolucionando en el buen sentido, ¿no? En este caso de mínima consciencia, pues claro, que tú tengas más control cefálico, los ojos abiertos, o luego idealmente en el Coma Rating Scale que empieces a exhibir respuestas frente a estímulos, pues sería el que la persona está evolucionando de su estado de mínima respuesta. Y luego, en la parte ya más fácil, de pacientes a donde se les puede pasar muchas escalas, hay de muchos tipos. Nosotros nos basamos en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, y entonces tienes medidas de déficit de funciones y estructuras corporales, en donde habría desde electromiografía hasta dinamometría, hasta escalas de control motor tipo Fugel-Meyer. Luego tienes medidas centradas en las actividades, que tendrían que ver, pues, por ejemplo, en la marcha, un time up and go, un 10 metros, un 6 minutos. Y luego tienes medidas de participación. Está saliendo a la calle a comprar, está en casa levantándose para ir a coger del armario la ropa y llevársela, está haciéndose solo el desayuno de pie. Entonces vas viendo desde la parte pura y dura física, ¿no?, del tono, de la fuerza, del control motor, si lo está aplicando a actividades y si luego lo está aplicando a actividades funcionales. Lo recoges en un Excel y la aplicación analiza los datos del Excel y te saca las gráficas y te saca todos los resultados. Si os parece, una pregunta más y finalizamos.
Buenos días. Bueno, primero, enhorabuena por la ponencia, ha sido muy motivacional. Mi pregunta va un poco en relación a la primera pregunta que te he hecho, Puri, y haciendo un poco el símil y la comparación que has hecho en la ponencia del paciente con un deportista. Mi pregunta va si en vuestra experiencia habéis encontrado algún síndrome de sobreentrenamiento o algún efecto meseta o incluso decremento funcional debido a un sobreentrenamiento. Sí, efectivamente. Y muy buena pregunta, porque además es fundamental en estos casos. Y el tema de la fatiga también es algo que siempre me preguntan claro, pero ¿y entrenando 6 horas al día no se fatiga la persona? Y cuando a un paciente le damos la propuesta de que vamos a hacer 6 horas al día, a algunos les parece fabuloso y otros se creen que nos hemos vuelto locos, ¿no? Es un problema que tienes que ir viendo caso a caso y que depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, de la alimentación, depende del sueño y depende, por ejemplo, de otros factores orgánicos, biológicos, como son, por ejemplo, y últimamente estamos metiéndonos bastante en eso, la regulación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la alimentación y de la hidratación, pues lo que decíamos, les hacemos sus valoraciones, tenemos una nutricionista, hacen sus planes. En el caso del sueño, cuando preguntamos, hacemos un cuestionario de cómo estás durmiendo, cómo estás descansando, te levantas por la mañana descansado, con energía, no. Pues entonces ahí tenemos mediciones de actígrafos que miden la actividad física y cómo está durmiendo la persona por la noche. Y si está durmiendo mal, pues entonces empezamos a hacer intervenciones al respecto, que las causas son muy variadas, ¿no? Pero el tema del sueño pues es una parte importante. Y luego pues está el tema del entrenamiento, ¿no? De si la persona... Evidentemente una persona acaba cansada después de hacer 6 horas de terapia al día y muchas veces acaban, te lo dicen ellos, más cansados mentalmente que físicamente, porque lo que decíamos, como tiene que mantener la atención y la concentración en algo, pues acaban como muy cansados. Si esa persona al día siguiente, cuando se levanta por la mañana, se encuentra descansado, se encuentra con energía y tal, pues entonces, en principio, nosotros seguimos adelante porque vemos como que no hay una fatiga acumulada. Pero si al día siguiente la persona se levanta y se levanta cansada, y ya no es cuestión de un día, que todos podemos tener un día malo en el que dormimos mal, sino que ya se ve que hay una cierta tendencia a que se va acumulando un cansancio, entonces sí que hacemos parones, o reestructuramos el programa y reducimos las horas, o introducimos un día entre medias de descanso para que la persona tenga un día de descanso y pueda descansar. Es decir, vamos haciendo cambios, pero lo último que estamos haciendo es lo que comentaba de medición de la actividad del sistema nervioso autónomo. Y hemos estado probando un dispositivo que en teoría y tiene certificado CE y FDA y todo, clase médica, hace un análisis de la fatiga que tiene la persona en función de parámetros que sacas de esa valoración del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y eso sería quizás una forma más objetiva de medir cuál es la fatiga, el estado en el que está una persona para saber si le estás sobreentrenando o no. Luego hay otras medidas que se utilizan en deportistas, ¿no? Por ejemplo, esto que se hace, que lo llegamos a hacer con algún paciente, en plataformas de fuerza medir el salto. Y entonces, pero claro, eso tiene que ser pacientes de nivel más alto. Entonces, si tú mides un salto, la fuerza que hace de reacción contra el suelo y luego la vuelves a medir al día siguiente y vas viendo un decremento, pues vas pensando que está acumulando fatiga porque al final su musculatura cada vez es capaz de producir menos fuerza ante la misma tarea, ¿no? Pero en pacientes neurológicos, claro, y ya más afectados o moderadamente afectados,
pues no puedes hacer ese tipo de pruebas cogidas de los deportistas, ¿no? Y entonces yo creo que hacia donde nosotros vamos avanzando es hacia buscar medidas fisiológicas que nos digan cómo de cansado puede estar el organismo de la persona para ver si tenemos que hacer ajustes en el horario. Claro, muchas gracias por la respuesta. Eso me parece, cómo lo controláis me parece totalmente lógico, coherente. Mi pregunta iba más si lo encontráis con mucha frecuencia, ese síndrome de sobreentrenamiento en la clínica, o no. Es algo anecdótico. No con tanta frecuencia. Vale. Es que yo tal y como lo veo, igual que pues, en un deportista, metemos una serie de estímulos que es carga externa, que la podemos controlar y que la podemos dosificar, pero luego la carga interna es donde veo yo más difícil, donde veo la complejidad de todo esto. Y todo ese procesamiento o absorción de la carga, la respuesta que luego vaya a generar en el paciente. Ahí es donde veo la complejidad de las intervenciones en general, pero sobre todo desde el punto de vista intensivo. Era por saber vuestra experiencia en este aspecto. Pero bueno, no te quedes con que todos los pacientes hacen 6 horas al día. Ese es el máximo, pero hay otros que hacen 2 y hay otros que hacen 3. Y el que hace 2 o 3 es porque ya vemos que por determinadas condiciones no van a aguantar más. Y a veces nos equivocamos y tenemos incluso que reducir, o a veces nos equivocamos y tenemos que aumentar. Pero lo bueno es que también, como llevamos haciendo esto, pues como te decía, desde ya 10 años, mira, ahora hace 10 años, justo este mes de febrero, pues llevamos 10 años haciéndolo y ya hemos visto muchos pacientes, nos empieza a ocurrir esto que te ocurre cuando empiezas a acumular experiencia, que dices, a este paciente que hablábamos de valor y tal, me recuerda a este que tuvimos de tal, y con este nos funcionó bien esto. Y entonces ya empiezas a afinar cada vez más porque vas acumulando experiencia con pacientes, con los que te ha ido bien, con los que te ha ido mal, y ya cada vez empiezas a hacer más ajustes de las dosis. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Como ha dicho, va a estar todo el día con nosotros, así que las preguntas que se hayan quedado por resolver, pues luego podéis en el café o en la comida hablar con él.